temas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Lo mejor de la música latinoamericana lo escuchas en Buscando América con Jorge Carrión. Bien, continuamos aquí en Sintonía 1420 con nuestro viaje imaginario y teníamos Alfonsina, un tema emblemático a nivel de la música latinoamericana a propósito de acercarnos un poco hacia tierras guaraníes, ya que tenemos un nuevo mandatario, el flamante Fernando Lugo, y les hemos venido comentando algunos aspectos inherentes a este proceso electoral que aconteció este 20 de abril de 2008 y que se registra ya como un hito histórico dentro de el historial, valga la redundancia, político de la hermana República del Paraguay, ante el histórico y eterno Partido Colorado, que no dejaba el poder desde hace 60 años aproximadamente. Bien, hay unos datos relacionados con Europa y otros también relacionados con Venezuela en torno a las relaciones con Paraguay. Desde Europa se dice lo siguiente: los dos últimos países latinos en haber electo gobierno son Italia, recuerden que es latino, Italia, y Paraguay. Lo de Italia fue el 13 y 14 de abril. En ambas repúblicas los ganadores se impusieron por un amplio margen. Sin embargo, en ambos casos los nuevos mandatarios representan espectros políticos opuestos. Y atención con esto, en Italia se impuso Berlusconi, quien ahora tiene una sólida mayoría parlamentaria para querer estabilizar a su gobierno y país, aplicando una política económica más monetarista, la misma que pasa por mayores reducciones al gasto social y a la inmigración, así como por una política externa más ligada a Bush y su estrategia militar en Irak y Afganistán. En Paraguay, la centroizquierda puso a Fernando Lugo en la presidencia. Él tratará de ir reformando la estructura social conservadora de su país para ir a un modelo más afín del resto del Mercosur o de Chile. Lo dicen en Europa. El Partido Conservador del Reino Unido es cercano a Berlusconi y el alcalde Livingstone es simpatizante de Cuba, Venezuela y los gobiernos izquierdizantes de América Latina. Ciertamente que Boris no comparte toda la agenda de Berlusconi. Se distancia de él en su actitud menos dura ante la inmigración y más pro-centro, aunque sí comparte con él una agenda en pro de Bush, de la guerra de Irak y de oposición a medidas ecologistas planteadas en el Tratado de Kioto. Livingstone, por su parte, podrá ser amigo del ALBA y beneficiarse del petróleo subsidiado venezolano para abaratar los precios de los pasajes de buses para los más necesitados en su urbe. Sin embargo, él es el candidato del partido de gobierno tan aliado de Washington y cuya política económica ha hecho que se amplíe la brecha entre pobres y ricos en el Reino Unido. Johnson quiere montarse en la ola pro cambio conservador que representa a Berlusconi ante un gobierno centro izquierdista en crisis. Livingstone, por su parte, trata de quedarse en su puesto, en el cual lleva 8 años, queriendo aparecer al igual que el paraguayo Lugo y el venezolano Chávez como el campeón de los marginados. El poder del alcalde londinense es limitado, pero es la figura que recibe más votos en el Reino Unido. Si Ken se queda en el cargo, ello es algo que permitirá que Chávez, Morales y Lugo mantengan un buen aliado en la Unión Europea. Si Boris reemplaza a Ken, ello ayudará a que la derecha europea, que viene de ganar las elecciones generales en Italia, Francia y antes en Alemania, se prepare para minar y reemplazar al mayor gobierno de la Internacional Socialista que hay en Europa y el mundo. Bueno, estos son algunos datos que nos llegan de Europa para que ustedes se den cuenta de que hay bastante expectativa respecto a América Latina y tal vez la parte política está un poco contrastada, ya que
el resultado italiano pues ha sido más hacia una victoria de la derecha. La derecha italiana ha conseguido una de sus mayores victorias en Italia luego de la posguerra. Mientras esta cree que podrá gobernar establemente, por primera vez los socialistas, comunistas y verdes han desaparecido del Parlamento. El retorno de Berlusconi al poder favorecerá a los conservadores en Londres y el mundo. Es lo que se afirma de acuerdo a la autopista de la información Internet. Entonces hay que estar muy pendientes de estas relaciones a nivel internacional. También considerando, teniendo en cuenta que la izquierda en Europa pues es una izquierda un poco light, al menos la que ha llegado al poder en algunos momentos de la historia europea, no es de esa izquierda radical, es una izquierda moderada y hasta cierto punto más parece derecha que izquierda. Pero bueno, así es la situación que se plantea a nivel de la política. Tenemos también, en cuanto a las relaciones directas entre el presidente Chávez y el nuevo flamante presidente Fernando Lugo. El triunfo de Fernando Lugo marcó el fin de más de 6 décadas de gobierno del Partido Colorado, nos dice la agencia Reuters. El presidente venezolano Hugo Chávez felicitó al mandatario electo de Paraguay, Fernando Lugo, por su triunfo el domingo a través de una llamada telefónica en la que acordaron reunirse lo más pronto posible, informó el lunes la agencia oficial de noticias. Ambos presidentes manifestaron su deseo de encontrarse lo más pronto posible para conversar sobre los planes de cooperación y complementariedad, dijo la agencia oficial venezolana, citando un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Chávez le ratificó al presidente electo Fernando Lugo su voluntad de seguir trabajando en función de lograr el desarrollo compartido del pueblo paraguayo y el pueblo venezolano, agregó. El triunfo de Lugo, un ex obispo católico que abandonó la sotana para entrar en la política, marcó el fin de más de 6 décadas de gobierno del Partido Colorado, como lo hemos venido afirmando durante nuestro programa de hoy. El gobernante venezolano alabó la elección de los paraguayos en una jornada que consideró demuestra la madurez política alcanzada por este hermano pueblo suramericano. Bien, estas son algunas de las últimas informaciones relacionadas con el Paraguay. Y antes de pasar a otras noticias, tenemos que, en el plano de Gustavo Gutiérrez, la gente puede sentirse aludida en cuanto a la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez es de origen peruano. Él tuvo en los años 80 una participación bastante fuerte, al menos en prédica, que lo llevó a un problema directo con Roma, sobre todo con relación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que desde 1981 dirigía el cardenal Ratzinger. Gutiérrez tuvo que defenderse en Roma y en Lima de las acusaciones de ser marxista y de haber reducido la fe a la política. En 1986 Gutiérrez respondió en su ensayo La verdad los hará libres, una defensa de su teología y enfatizando su compromiso con los pobres. En los años 90, sin embargo, y esto hay que remarcarlo, varias distinciones recibió Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, como el premio Juan Mejía Vaca, Perú, y la Orden de Caballero de la Legión de Honor en Francia. En 1992 fue distinguido por su alma mater San Marcos con el título de doctor honoris causa. Desde 1995 ha sido miembro de la Academia Peruana de la Lengua. En 1998 ingresa como novicio en la Orden Dominica. En el 2003, junto al periodista polaco Ryszard Kapuscinski, recibió en España el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en reconocimiento a su coincidente preocupación por los sectores más desfavorecidos y por ser modelos éticos y admirables de tolerancia y de profundidad humanística. O sea, luego de haber sido execrado por el Vaticano, Gustavo Gutiérrez ha recibido los más altos honores a nivel académico en el Perú. Esto hay que mencionarlo. Gustavo Gutiérrez es bastante mencionado por Fernando Lugo dentro de lo que significa su prédica y su pensamiento teológico, que ahora va a tener que ser trasladado a la política ya con hechos a través del poder político obtenido en las elecciones paraguayas de este 20 de abril de 2008.